Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí, se escucha. Muy bien. ¿Alguna consulta antes de avanzar con la unidad 8? Profe, yo le quiero hacer una consulta de uno de los temas que ya vimos. Sí, cómo no. En la unidad 3, en el programa se menciona en el mantenimiento efectivo, rol y tratamiento del riesgo. Quería saber si eso hace referencia a lo que nosotros vimos respecto de los costos de oportunidad, digamos, y de mantener el dinero, o si se refiere a otra cuestión. Tiene que ver con eso, tiene que ver también con el tema de que una de las... vos viste que uno mantiene efectivo por distintas razones. Y una de esas razones es precisamente que las cosas no se den como uno las ha planificado, o sea, el riesgo de toda la operatoria. Pero también tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que son instrumentos que se manejan en el mercado de capitales, que se llaman derivados, que también son formas de cubrirse del riesgo, digamos. O sea, es como iniciar a hablar del riesgo en esa unidad, pero en realidad donde más tratamos ese tema es ahora en esta unidad 8. O sea, una vez que vos veas lo que enseñamos en la unidad 8, vas a poder ir atando cabos respecto de la unidad de efectivo. ¿Está? Sí, está. Justamente Así era por como ese cuando... tema Sí. si nos referimos a modelos matemáticos para medir el riesgo y demás, o más por lo que ya veníamos viendo. No te vamos a pedir los modelos matemáticos para medir el riesgo, no. Está, gracias. Simplemente tienen que tener las nociones de, o sea, diferencia entre riesgo, incertidumbre, qué acciones se pueden llevar a cabo para disminuir el riesgo. O sea, básicamente es eso lo que nosotros pedimos en esta materia. Está, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Nosotros habíamos quedado la clase pasada con las operaciones que se pueden realizar en el mercado de capitales. Habíamos visto que podían, en general se caracterizaban porque eran de mediano y largo plazo, pero que también habían operaciones de corto plazo, como las que vimos la clase pasada, el descuento de cheque de pagos diferidos. Yo voy a continuar ahora con operaciones, otras dos operaciones que son muy comunes en el mercado de capitales. Unas son los fideicomisos financieros y otras las cauciones. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un fideicomiso? No un fideicomiso financiero en particular, sino en general de qué se trata un fideicomiso. Bueno, les explico en términos sencillos. Un fideicomiso consiste en lo siguiente: se transfiere la propiedad de determinados bienes a una nueva persona jurídica, digamos, al fideicomiso, con el objetivo de que este fideicomiso los administre hasta por un determinado tiempo o hasta que se cumplan, digamos, las condiciones para las cuales fue creado el fideicomiso. Yo les voy a mostrar ahora un gráfico, digamos, de cómo funciona el fideicomiso en general, y después vamos a hacer lo mismo, pero para el fideicomiso financiero. ¿Por qué se hace esto? Porque de esa manera el que transmite la propiedad al fideicomiso solamente arriesga, digamos, lo que ha transmitido. ¿Por qué? Porque es una nueva persona el fideicomiso. Entonces, el fideicomiso tiene como patrimonio, digamos, lo que se le ha transmitido, y solamente eso es lo que garantiza la operatoria del fideicomiso. Y de esa manera, el que ha transmitido la propiedad al fideicomiso no garantiza la operatoria con el resto de su patrimonio. Les voy a mostrar, fíjense lo que yo acabo de explicar, cómo se lo define. Dice, esto está sacado
de una ley, digamos, donde se define lo que es el fideicomiso. Dice, habrá fideicomiso cuando una o más personas fiduciantes transmitan la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra, llamado fiduciario, quien deberá ejercerla en beneficio del beneficiario y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario. Aguárdenme que siguen ingresando. Profe, le hago una consulta. Sí, cómo no. Ese es el acto jurídico que utilizan a veces los políticos cuando tienen que transferir la propiedad de sus empresas, por ejemplo, que trabajan con el gobierno y justamente no pueden tomar decisiones porque se van a ver afectadas a ellos. ¿Es así o no? Ahí hay que ver si lo están haciendo bajo la figura de un fideicomiso. No Creo que necesariamente. en Puede algún ser que lo momento... usen. Sí, o sea, cuando uno crea un fideicomiso es para salvaguardar el resto de su patrimonio. Porque lo único que arriesga es lo que ha transmitido al fideicomiso. Lo van a ver, creo que más claro cuando veamos específicamente el fideicomiso financiero, que es muy, muy aplicado. Pero les voy a mostrar el gráfico que les decía, como para que entiendan. Fíjense, acá tenemos el fideicomiso. Aguarden, que siguen ingresando. Tenemos el fideicomiso, que es el que recibe los bienes del fiduciante. O sea, el fiduciante crea el fideicomiso aportando cierta cantidad de bienes que podrán ser inmuebles, muebles, acciones, créditos, etcétera. Y el fideicomiso lo que va a hacer es administrar esos bienes en beneficio de alguien, de un tercero, digamos, que es el beneficiario. Una vez que se cumpla el plazo o la condición, porque por ejemplo, si se le transmite una cartera, bueno, lo vamos a ver mejor en el fideicomiso financiero, pero puede ocurrir que se le transmitan créditos y una vez que esté toda esa cartera de créditos cobrada, en ese caso se cumpliría la condición, ya no se hablaría de un plazo y ahí termina, digamos, la vida del fideicomiso y lo que quede como patrimonio final pasa a manos del fideicomisario. ¿Estamos? ¿Y quién puede ser fideicomisario? Según la ley, fíjense que fideicomisario puede ser, a ver, acá en una parte lo decía para financiar, titular, esperemos, no, acá, no es en esto. Fíjense, al cumplimiento puede ser el fiduciante, el beneficiario o el fideicomisario. Cualquiera puede ser, o sea, fideicomisario especial, digamos, una tercera persona ya nombrada a tal efecto. Aguárdenme que siguen ingresando. Lógicamente, a nosotros acá lo que nos interesa no es cualquier tipo de fideicomiso, sino que lo que nos interesa es el fideicomiso financiero. Al respecto, también la ley, fíjense lo que dice respecto del fideicomiso financiero. Dice, es un contrato en el cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad autorizada. Fíjense, habla de ya no cualquier sociedad o cualquier persona puede ser fiduciario. Cuando se trata de un fideicomiso financiero, debe serlo una entidad financiera o una entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Y el beneficiario, y acá es lo importante, son titulares de certificados de participación en el dominio fiduciario o de títulos representativos de deuda garantizados con los bienes así transmitidos. Se los voy a mostrar. ¿Sí? ¿Usted por las dudas está compartiendo? ¿O solo? Ah, sí, perdón, me olvidé de compartir. Sí, era la idea. Aguárdenme. ¿Cómo no me avisaron si les iba?
Aguárdenme un minutito. No olvidé de compartir. Y a empezar de vuelta con los dos gráficos. ¿Ahora ven? Profe. Muy bien. Vamos al fideicomiso en general, digamos, nuevamente. El fiduciante transmite un patrimonio al fiduciario, ese patrimonio se llama fideicomiso, y el fiduciario lo va a administrar en beneficio del beneficiario. Una vez que se cumple la condición o el plazo del fideicomiso, lo que reste se lo entrega al fideicomisario. ¿Quién puede ser fideicomisario? Un tercero, el beneficiario o el fiduciario, según cómo se haya armado este fideicomiso. Lo que yo les decía es que un fideicomiso en general, ¿qué tipo de bienes se pueden transmitir? Pueden ser muebles, inmuebles, acciones, créditos, etc. Ahora, vamos al caso particular del fideicomiso financiero. En el caso del fideicomiso financiero, primero, el fiduciario no puede ser cualquier ente, tiene que ser o una entidad financiera o una entidad autorizada específicamente por la Comisión Nacional de Valores. Además, los beneficiarios reciben certificados de participación en el patrimonio, digamos, del fideicomiso o de deuda. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan mejor. Yo esto lo saqué de un fideicomiso financiero hecho en su momento por Garbarino. Ustedes saben, y esto no es solo para Garbarino, sino Megatón, todas esas redes que venden electrodomésticos, tienen en cartera una gran cantidad de créditos y fundamentalmente son por ahí cupones de tarjeta emitidas por ellos mismos. ¿Qué ocurre? A veces suelen tener un descalce, digamos, entre los plazos de realización de los activos y los vencimientos de los pasivos. Entonces puede llegar un momento en que necesitan disponer de dinero. La forma de lograr captar ese dinero es armando un fideicomiso financiero. A ese fideicomiso, el fiduciante, que sería, por ejemplo, Garbarino, entrega la cartera, supónganse todos esos cupones de tarjetas que tenga a cobrar, de tarjetas emitidas, como dije, por ellos mismos. Entrega la cartera de cupones a cobrar al fideicomiso. Entonces, ¿qué logra con eso? Momentáneamente nada, pero en base a esa cartera que ha entregado al fideicomiso, se emiten, digamos, como empréstitos. Se emite un empréstito donde van a venir inversores que van a invertir en ese fideicomiso. O sea que en lugar de emitir obligaciones negociables, y el inversor invertir en ellas, el inversor va a invertir en este fideicomiso y va a adquirir esos certificados de participación o de deuda. De esa manera, el fideicomiso logra reunir los fondos que entregará al fiduciante. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende lo que les acabo de explicar? Hasta acá sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que el fiduciante recibió el dinero, digamos, ya no tiene nada que ver con el fideicomiso. ¿Por qué? Porque el que va a administrar este fideicomiso es el fiduciario.
El fiduciario se va a encargar de cobrar, digamos, todos esos cupones y de pagar a los beneficiarios, que fueron los inversores. Si llegara a quedar un excedente, bueno, ya la ley dice que tiene que ir para el fideicomisario. ¿Estamos? Entonces es otra forma de obtener financiamiento. Ahora hago yo una pregunta. ¿Cuál es la gran diferencia que ustedes observan entre armar un fideicomiso financiero y emitir obligaciones negociables? ¿Es lo mismo? ¿O por qué se hace uno y no el otro? ¿En qué afecta uno y no afecta al otro? Profe, ¿Sí? puede ser por lo que usted dijo al principio, o sea, la diferencia está en cuáles son los bienes que contra los cuales van a poder ir los acreedores si es que no se cumple con el pago. Esa es la principal. Pero además, fíjense que cuando se emiten obligaciones negociables, ¿dónde afecta? ¿En qué parte de mi patrimonio afectan las obligaciones negociables? Y no dije patrimonio neto, dije patrimonio. Claro, entiendo, las obligaciones negociables son pasivos para la empresa, en este caso está afuera de la empresa la situación. Exacto, fíjense, si yo emito obligaciones negociables, estoy aumentando mi pasivo, estoy aumentando mi índice de endeudamiento. De esta manera no estoy afectando el índice de endeudamiento porque me estoy desprendiendo de un activo. Y además, lo que primero me dijo, no sé el nombre de la persona que habló, por favor, porque no me sale acá. Bueno, Gustavo, el señor que habló recién, con respecto a la garantía, si yo emito obligaciones negociables, todo mi patrimonio está garantizándolo. En cambio, en este caso, me desprendí del activo y es ese activo que pasé al fideicomiso el que garantiza toda la operatoria. ¿Me siguen hasta acá? O sea, profe, que sería más o menos que yo doy mi cartera de crédito y ellos me dan plata. Claro, lo que pasa es que Y no es... si yo perdón. no les pago, ellos cobran con mis clientes y listo. Y Así listo. sería. Exacto, fíjense, yo aporto, digamos, al fideicomiso mi cartera de crédito. El que va a invertir es porque o me conoce a mí y sabe que en general yo doy créditos que son todos cobrables. O sea, mi imagen puede ser, digamos, tomada por los inversores, pero en última instancia, si esa cartera resulta toda incobrable, Garbarino ya se desprendió de su relación. El inversor es el que está asumiendo el riesgo. ¿Está? Profe, ¿y no es similar a lo que es el factoring? Estaba esperando que me hagan esa pregunta. Antes de que me habláramos de lo último que hablamos, iba a decir, ¿por qué no es similar? Primero, porque esta es una operación que se realiza en el mercado de capitales. Segundo, tiene un costo más bajo. ¿Por qué? Porque en el mercado de capitales siempre se manejan tasas más bajas. En segundo lugar, yo aporto toda mi cartera, me desprendo y no tengo, o sea, por toda mi cartera y en base a la colocación que se haga, yo voy a recibir los fondos. ¿Se acuerdan que en el caso del factoring es parecido, pero no es lo mismo? Porque en el factoring, el factor es el que me decía hasta cuánto me podían llegar a adelantar. O sea, es como que estoy más dependiente. El factor es el que me va a decir a mí cuánto me va a cobrar. Acá juega la ley de oferta y demanda, si se quiere, y de la confianza que genere ese fideicomiso. Pasa lo mismo que por qué llevar a cabo el descuento de un cheque de pago diferido en el mercado de capitales y no en un banco. Porque es más barato en el mercado de capitales.
Lo mismo pasa si comparamos, digamos, el factoring con el fideicomiso. Digamos que la finalidad es la misma, porque es obtener financiamiento. Son dos caminos distintos, en dos ámbitos distintos. ¿Está? ¿Quedó? Sí, sí, gracias por... Bueno, yo Profe, les voy... ¿Sí? yo no entiendo, por ejemplo, mi cartera de cliente es de 10 pesos. Sí. A mí me dan, cuando la gente pone plata, yo saco me dan los 10 pesos, digamos. Así sería. Puede que sí, puede que no. Y después los Lo intereses que, no, a eso iba. No, no, no creo que te den los 10 pesos. ¿Por qué? Porque el inversor va a cotizar o va a invertir, digamos, en función también del vencimiento del periodo medio de cobro. No va a hacer, si va a cobrar dentro de tanto tiempo, es como que va a jugar a descuento esa operatoria. ¿Se acuerdan que en Financiera nosotros habíamos hablado de los bonos cupón cero? Estos no son bonos cupón cero, pero para dar una similitud. En los bonos cupón cero, el inversor, ¿qué hacía? Jugaba a descuento. ¿Por qué? Porque cuando se emitían, él sabía que en tal fecha iba a cobrar esto. Acá pasa algo similar. ¿Por qué? Porque hay una cartera de crédito que no vence hoy, que vence a futuro. Entonces el inversor va a jugar a descuento también. ¿Está? Garbarino, si aporta 10 millones de pesos, no va a recibir 10 millones de pesos y está sabiendo que no va a recibir 10 millones de pesos, porque esos 10 millones de pesos no vencen. No es efectivo hoy ni vencen mañana. Tienen un periodo medio de cobro. No sé si quedó clara la respuesta. sí, Ana Lu, sí, está bien. ¿entendiste? ¿Está? Sí, sí. O sea, ustedes recuerden siempre que el dinero tiene valor en el tiempo. Entonces tienen que ubicarse a qué valores nos estamos refiriendo y en qué momento en la línea del tiempo están ubicados. Entonces, si yo estoy aportando una cartera de créditos, es porque vence en el futuro y hoy voy a recibir menos. Entonces, asimismo, le conviene, primero, seguramente por la cantidad, un factor por ahí no va a tener la capacidad de adelantarles tanta cantidad de dinero. Eso es, no estamos hablando de 2 pesos, no estamos hablando de un negocio de barrio, estamos hablando de cadenas nacionales que tienen una cartera de crédito muy, muy grande. O sea, esa también es otra de las razones por las que van a acudir al mercado de capitales y no a un factoring. ¿Está? Si fuera una cartera chiquita, seguramente uno recurre al factoring porque es más sencillo, porque la implementación de los fideicomisos tiene un costo muchísimo más elevado, si se quiere, de armado, ¿no es cierto?, que lo que es un factoring, pero permite obtener mayor cantidad de financiamiento por el volumen que tiene el operatorio. Yo les voy a mostrar ahora, resumido, cómo lo van a tener ustedes en el material que yo les voy a poner. Fíjense las ventajas. Todo de esto ya lo hemos hablado. Otorga liquidez sin endeudamiento. ¿Por qué? Porque lo que se hace es transmitir una cartera de crédito. Soluciona el problema de descalce financiero, que fue lo primero que yo les dije, que por qué se acude a este tipo de operatoria, justamente porque no coincidían las fechas de realización del activo, en este caso de los créditos, con los vencimientos de los pasivos. Tercero, los bienes fideicomitidos están protegidos frente a los acreedores del fiduciante y del fiduciario. Eso no lo había nombrado, les digo de qué se trata. Los bienes que pasan a formar parte del fideicomiso dejan de pertenecer a la empresa y en consecuencia dejan de ser parte de la garantía que tiene la empresa frente a otros acreedores. Los activos fideicomitidos están separados del riesgo de la empresa fiduciante, que esto sí les dije,
menor tasa de financiación, que también dijimos, y seguridad para los inversores. Y con respecto a las desventajas, tiene una implementación compleja. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con toda la normativa de la bolsa, del mercado de capitales, digamos, y elevados costos y gastos iniciales, que es lo que les decía hoy, que no es sencillo ni barato armar un fideicomiso. Pero en definitiva, una vez que uno hace el análisis completo de costos, gastos y financiamiento, generalmente resultan más económicos que descontar por partes esa cartera en los bancos. Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre fideicomiso financiero? ¿Quedaron claras todas las dudas, lo que fueron preguntando? Bueno, otra de las operaciones que también son comunes en el mercado de valores son las cauciones. Para ustedes, ¿qué significa caución? Normalmente cuando uno habla de caución, ¿a qué se refiere? ¿Nos le da idea de garantía, de seguro? ¿Nunca escucharon esa palabra? Cuando uno habla de caución, habla básicamente de garantizar. Entonces, las operaciones de caución, ¿en qué consisten? En general son operaciones de corto plazo, en las que supónganse una empresa que tiene en cartera acciones de otra, por ejemplo, o títulos, valores, y necesita dinero. Dinero por el corto plazo. Entonces, ¿qué hace? En la bolsa lleva a cabo una operación de caución. ¿En qué consiste? En que entrega en garantía de ese dinero que va a obtener en préstamo en el mercado, esa cartera de títulos, valores o de acciones que tiene. Pero como garantía, ¿qué significa esto? Que si en el transcurso de la operatoria, o sea, en el plazo que va desde que se lleva a cabo, o sea, momento inicial hasta el momento final de la operatoria, la empresa tuviera que cobrar dividendos o tuviera que cobrar intereses, esos dividendos o esos intereses son de la empresa que es propietaria de esos títulos o acciones y no de la que los ha recibido en garantía. ¿Por qué? Porque lo único que hacen estas acciones o títulos son garantizar la operatoria y se lo hace a través del mercado de capitales y digamos que el mercado es como que afora o no permite que con esa cartera de acciones o títulos que están garantizando la operación se haga ningún tipo de otra operación. Y diariamente se va cambiando, de acuerdo a la cotización que tengan esos títulos o acciones, se va aumentando o disminuyendo la cantidad de títulos o acciones necesarios para garantizar la operación. O sea que si la empresa cumple normalmente pagando en términos, digamos, lo acordado con los inversores, estos títulos o acciones vuelven a su cartera, pero para que los pueda disponer libremente. Y vuelvo a repetir, si en el transcurso de la operatoria se cobran rentas por estos títulos, pertenecen a esta empresa. Les voy a mostrar para que vean el material que van a tener. Dice, las cauciones son colocaciones financieras de fondo. Un individuo que posee una cartera de valores y necesita efectivo en el corto plazo puede desprenderse de los títulos en forma temporal mediante una operación de caución y obtener el capital necesario. Recuerden, la operación de caución
se llama así, pero los títulos cumplen la función de garantizar solamente, no se los está vendiendo. O sea, la propiedad sigue siendo del que solicitó el dinero en préstamo. Como contraparte, quien cuenta con excedentes de efectivo puede invertirlos en este tipo de operaciones a cambio de un rendimiento o una tasa fija de interés. ¿Quedó entendido esto? ¿Alguna pregunta sobre cauciones? ¿O un plazo fijo, profesora? Nada más que en ¿Cómo? vez de prestarle al banco, le presta a un inversor. Exacto, se hace en el mercado de capitales. Entonces los inversores le prestan a un tercero, digamos. Ese tercero que es propietario de títulos o acciones, deja esos títulos o acciones en garantía de ese préstamo. Esa es la gran diferencia, digamos, con un préstamo común y que se realiza dentro de lo que es el mercado de capitales. O sea, tampoco van a ser cifras chicas. Entonces, tampoco va a ser un solo inversor. Van a ser muchos inversores que van a invertir en esa operatoria. ¿Alguna otra pregunta? Profe, no me quedó claro ¿qué pasa si el inversor no paga? O sea, el que hizo Ahí como está. Si el inversor no paga, no. El deudor, digamos. El inversor es el que ha puesto el Perdón, dinero, me refiero a que ha recibido el me refiero dinero. al otro. Ahí sí, Claro, quien entregó la cartera, quería decir. sí, está bien. Como la Comisión Nacional de Valores está interviniendo y de alguna manera garantiza la operatoria, en ese caso sí perdería todos los derechos sobre esa cartera de acciones o títulos valores que tengas, se los vendería en el mercado para pagar a los inversores. Por eso es que diariamente se va determinando la cantidad de esos títulos o acciones que tienen que estar aforados, o sea, que tienen que estar inmovilizados, por decirlo de alguna manera, porque va variando según la Y el cotización. inversor, El o inversor, sea, el inversor sí, quien entrega el dinero, sí. puede optar por liquidar la posición o se puede quedar con la cartera. Y, O sea, ¿tiene esa opción o sí hay que liquidar o va a y, depender del acuerdo? y yo creo que depende del acuerdo, pero de todas maneras, si en última instancia quiere las acciones y las comprará ese día, porque no se olviden que diariamente se va estableciendo de acuerdo a la cotización. O sea, la comisión, supóngase que el mercado tenga que venderlas para pagar a los inversores. La venta la va a realizar ahí mismo. Entonces, si yo soy uno de los inversores, voy y compro. Y va a ser al valor de cotización de ese día. Claro, le Entonces, pregunto porque por ahí si les llegase a convenir quedarse con las acciones, pues tal vez fue por un monto más barato de lo que le saldría comprar hoy. no, Pero solamente por no, eso. no, 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 de esa manera no. O sea, por eso va variándose el aforo de acuerdo a la cotización. A ver, yo creo que, espérenme, porque me parece que algo de eso les puse en el material. Aguárdenme. ¿Va a tener el mismo valor del monto que prestó? Suponte, a ver, vamos a dar un ejemplo. Supónganse de que hoy para garantizar ese préstamo se necesitan 10.000 acciones de la empresa X, que son propiedad del que pidió el préstamo. Pero mañana el valor de las acciones suben. Entonces, en vez de 10.000 van a estar aforadas a lo mejor 9.000. Pasado mañana las acciones suben más de lo que fue al inicio. Entonces, en vez de 10.000 van a necesitar 11.000. Es decir, la empresa va aumentando, o sea, agregando si hace falta, digamos, para ir cubriendo. Por eso les decía de que si yo soy inversora en ese préstamo, digamos, que se le da a esta empresa con la caución de determinadas acciones, al vencimiento a mí me van a pagar en efectivo y yo lo que podré hacer es comprar las acciones pero al valor de cotización.
Eso acá yo lo puse, no tal cual, pero fíjense que dice operación garantizada. Cuando se realiza una operación de la caución, la garantía es el aforo que establece el Merval. La especie queda caucionada en un porcentaje hasta cumplir la cantidad de dinero que debe representar. La caución aportada se actualiza diariamente sobre la base de las cotizaciones de mercado y en caso de faltantes el operador debe reponer garantías. Fíjense lo que yo les decía, si en un determinado momento baja el valor de las acciones que yo di en caución, supóngase que yo las di a una cotización de 100 y bajó la cotización de esas acciones a 90, yo voy a tener que aportar más acciones para, o sea, de manera que siempre esté garantizado el dinero que me dieron en préstamo los inversores. Y si no tengo de esa misma cartera de acciones, tendré que poner otros títulos, otros bienes para garantizar eso. O sea que siempre todo el importe que han invertido los inversores tiene que estar garantizado. Entonces, por eso les decía que el inversor, al final el inversor va a cobrar lo que tiene que cobrar, o sea, lo que prestó más en la tasa de interés pactada. Y si quiere quedarse con acciones, porque no paga y tendrá que comprarla. Porque en ese caso es el mercado el que vende, se hace del dinero y repone a cada inversor lo que invirtió y más los intereses que debía. ¿Está? Profe, Sí. Está perfecto. solo a modo de aporte, a mí me ha tocado ver que cuando, por ejemplo, una persona pone una posición de una caución colocadora, es decir, toma, digamos, una caución tomadora, toma, digamos, efectivo, en general se hace a través de un agente de liquidación y colocación. Sí. Entonces, el agente mismo es el que te va diciendo Claro. el plazo, si pones a 1 día, 2 días, 7 días, etcétera, cuál es justamente lo que usted está comentando de los foros. Entonces le dice, mira, mañana tenés que cubrir con el importe de la caución, no te están alcanzando los títulos, CDR, acciones, lo que sea que hagas garantía. Exacto. Y digamos, el agente colocador es el que te va avisando si te falta o no. Y en el caso de que uno no tome, o sea, uno no cubra con ese préstamo, no tenga el dinero posteriormente, la propia LIC es la que le ejecuta los títulos, ¿sí? Y cubre con eso la deuda. No es en realidad el que puso la orden colocadora es el que va a obtener títulos. No, eso es otra cosa, eso aparte, digamos. Exacto. ¿Está? Lo que se busca con este tipo de operatoria es darle tranquilidad a los inversores, o sea, que inviertan porque hay caución y porque saben que van a cobrar, o sea, es una operación prácticamente sin riesgo para el inversor, porque aparte constantemente se están actualizando las garantías. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Profe, o sea que el inversor no dispone de los títulos que están... No. Ah, bien. No. Esa era la pregunta, creo que de mi compañero, que si podía disponer de las acciones para poder venderlo. En ese caso, no, digamos. No. Por eso les digo, las acciones o títulos valores que el que solicitó el dinero, digamos, pone en aforo, los deja en aforo en el mercado de valores. Los deja en garantía, de manera tal que si no cumple el mismo mercado, se encarga de ejecutarlos, digamos, y que los inversores cobren. Pero es una operación donde el fondo es, y el nombre, digamos, es porque se trata de una operación garantizada por acciones, títulos, bonos que tenga la empresa solicitante del dinero. ¿Está? El aforo, profe, entonces sería la cantidad de acciones que tengo que dejar, digamos, Exactamente. la cantidad de plata. Diariamente te van a informar si tenés que ir cubriendo con más o no. Y todo va a depender de la cotización que tengan
títulos o acciones. Si se mantiene, no vas a tener que alterar, pero si la cotización de esos títulos bajara, vas a tener que agregar títulos, sea de la misma, o sea, del mismo empréstito o acciones o lo que fuera para cubrir el aforo. Profe, ¿Sí? y si el valor de las acciones aumentan, ¿la garantía se mantiene o disminuye? No, ¿cómo? La garantía no puede. La garantía. Voy a decir la cantidad. Lo que pasa es Claro. que, digamos que uno mantiene un importe que dudo que el mercado le deje bajar la cantidad, salvo que, supongo yo, que aumenten demasiado el valor de cotización de esas acciones. Porque si varía muy poco o sea, si aumenta muy poquito, no creo que el mercado le permita retirar esas acciones en exceso, digamos, que tenga. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo hoy al inicio me hicieron una pregunta del tema de riesgo, y creo que es lo que viene ahora, sí. Y dije que ahora justamente íbamos a ver formas o mecanismos que nos da el mercado de capitales para tratar de manejar el riesgo y tratar de disminuirlo. Hay contratos que algunos se llevan a cabo en el mercado de capitales y otros no, pero que en general se llaman derivados. ¿En qué consiste el derivado? Es un contrato cuyo nombre viene porque el valor del contrato, digamos, se deriva de un activo que se llama subyacente. Es decir, un activo que sirve exclusivamente para darle el valor al contrato. Voy a dar un ejemplo primero para que tengan una idea en general de lo que es el derivado. Supónganse, y lo voy a dar como surgió originalmente, y que no fue precisamente en el mercado de capitales, sino que fue un contrato que se hacía para tratar de disminuir determinado riesgo. Supónganse, yo tengo una empresa que fabrica hilo de algodón. Y yo sé que puedo hacer hoy por hoy contratos de venta de hilo que no los voy a entregar ya, sino que los voy a entregar dentro de 6 meses. ¿Por qué? Porque todavía no hay algodón para fabricarlos y bueno, entonces tengo la posibilidad de contratar la venta de los hilos a un determinado precio de acuerdo a mis estimaciones. Entonces, ¿qué hago? Para tratar de que ese precio que yo estoy dando como precio de venta me sirva y no me haga perder en el futuro, busco a un productor de algodón que me venda dentro de 3 meses, que va a ser, supóngase, la fecha de cosecha del algodón, que me venda algodón a un determinado precio. Entonces, acuerdo con el productor la venta del algodón que yo necesito a futuro y a un precio determinado. Es decir, yo hoy congelo el precio para poder de esa manera también congelar mi precio de venta. Este tipo de contrato se llamaba forward. ¿Y dónde está el tema del riesgo? Fíjense que al congelar yo un precio de venta de un insumo que necesito para mi producción, dejo de correr el riesgo de perder con el precio que yo estoy fijando para esa venta a futuro del hilo que voy a fabricar con ese algodón. Ese contrato que yo estoy llevando a cabo con el productor
es un derivado. Es un derivado y el activo subyacente en ese caso es el algodón. ¿Entendieron el ejemplo? ¿Lo entendieron Sí, o pero no? sí, se entendió. Muy bien. Ese contrato que fue el primero, digamos, en originarse, no se hacía dentro del mercado de capitales. Y fíjense que es un contrato en el cual el productor, llegado al plazo que se ha pactado, me entregaba a mí la cosecha, lo que yo le he comprado, al precio estipulado. ¿Qué pasa? Después comienzan a realizarse contratos dentro de lo que es el mercado de capitales, también tendientes a disminuir el riesgo de la operación. El contrato que deviene del forward, que es fuera del mercado de capitales, son los futuros. Ahora bien, ¿cómo se manejan en el mercado de capitales? Yo puedo realizar este mismo contrato que hice con el productor, lo puedo realizar en el mercado de capitales. Pero ¿de qué manera? No es que el mercado de capitales va a recibir toda la producción y me la va a entregar a mí, sino que va a jugar con la cotización, con el valor, digamos, del bien. O sea, voy a hacer el contrato, pero no me van a entregar el bien físicamente, sino que lo necesario para poder adquirirlo. En general, en el mercado de capitales no se manejan bienes como algodón, aceite, sino que se manejan instrumentos financieros. De allí que yo diga de que no me van a entregar a mí el bien en ese momento, sino que me van a respetar, digamos, el precio si yo hago el contrato de futuro. ¿En qué se diferencia también el futuro del forward? El futuro lo que tiene es que el cumplimiento del futuro está garantizado por el mercado de capitales. Entonces, si yo contraté un futuro, el mercado obliga a la otra parte a respetarlo. ¿Está? No es el único derivado que se maneja en el mercado de capitales. Hay otros, por ejemplo, si ustedes, les hago la pregunta a ver si alguno tiene idea de qué podrían hacer. Supónganse que ustedes tienen una deuda en dólares. Tienen una deuda en dólares que vence dentro de 10 meses. ¿Qué actitud o qué podrían hacer ustedes para tratar de disminuir el riesgo y a qué riesgo se estarían refiriendo? A ver, piénsenlo. ¿Compras dólar futuro? Comprar dólar futuro. ¿Y eso en qué consiste? A ver. ¿Y te aseguras la cotización, digamos, para esa fecha? Esa sería una. Ahora hay otro tipo de operaciones que se realizan en el mercado de capitales. Por ejemplo, las opciones. ¿Alguna vez ustedes escucharon hablar de las opciones de compra y opciones de venta? Sí, profe. ¿Escucharon? Bueno, les cuento de qué se trata. Como el nombre lo indica, la opción es un contrato que se realiza entre dos partes y que da la opción a una de ellas de comprar o de vender el activo subyacente. Entonces, en el ejemplo que yo les he planteado, una alternativa sería, además de lo que dijo recién el compañero de ustedes respecto de comprar dólar a futuro, que fíjense, eso sería un contrato a futuro, la opción de compra. Entonces, ¿cómo se da? Yo busco de comprar
un dólar a un determinado valor en el futuro. ¿Por qué busco de comprar un dólar a un determinado valor? Porque yo estoy suponiendo que el valor del dólar va a subir. Yo supongo que el valor del dólar va a subir y hay otras personas que suponen que el valor del dólar va a bajar. Si se da eso y nos encontramos, yo que creo que va a subir y el otro que cree que va a bajar, podemos armar un contrato de opción de compra, que me va a dar a mí el derecho, pero no la obligación de comprar el dólar al precio pactado hoy con esa persona en un determinado lapso. Por ejemplo, hoy el dólar cotiza a 90 pesos. Yo estimo que dentro de 6 meses el dólar va a estar a 130. 90 hoy, 130 creo yo que va a estar dentro de 6 meses. Por otro lado, hay personas que creen que el dólar dentro de 6 meses va a estar a 85. Entonces, ¿qué hacemos? Justo nos reunimos, digamos, y optamos por llevar a cabo un contrato de opción de compra de dólares y supónganse que se pone como precio 95 pesos. Entonces, durante de acá a 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Si llegado el momento, a lo sumo dentro de 6 meses, el dólar está a más de 95, supóngase que hubiera sido el precio que hemos pactado, a mí me va a convenir ejercer la opción de compra. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar 95 pesos el dólar, que a lo mejor dentro de 6 meses, o sea, llegado los 6 meses, esté cotizando a, no les digo 130 como yo pensaba, pero 110. Yo ejerzo, ¿por qué? Porque estoy pagando un precio inferior al valor de cotización. Y la otra parte no puede oponerse a que yo ejerza la opción de compra. Ahora, ustedes me dirán, ¿y la otra parte que gana? Porque está por perder, porque va a vender a un valor menor que si lo vendiera en el mercado. Cuando se hace este contrato de opción, se paga, digamos, un canon, una comisión, que es la que recibe la otra parte. Entonces, fíjense, si yo no ejerciera la opción de compra porque me conviene más comprar en el mercado, porque resulta que dentro de 6 meses el dólar se mantuvo estable y está a 90, y si yo ejerzo la opción es pagar 95 y digo, no ejerzo, voy y compro en el mercado, yo lo único que perdí es ese canon, esa comisión que le pagué a la otra parte. ¿Entienden el ejemplo o no? ¿Entendieron el ejemplo? ¿O prefieren que lo grafique de alguna manera en un Word? Sí, mejor con un gráfico, profe. Bueno, no va a ser tanto gráfico, sino números. Les muestro. Aguárdenme que voy a abrir un Word y ya lo comparto. ¿Están viendo el Word?
Ahí sí. ¿Sí? Bueno, supónganse, hoy es 12 de mayo, el dólar cotiza qué sé yo, 90 pesos. La empresa A va a necesitará dólares, vamos a poner, dentro de 6 meses. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene una deuda y dentro de 6 meses va a tener que pagar en dólares esa deuda. Una de las razones podría ser. Entonces, esa misma empresa cree que el dólar va a aumentar de precio. Y por otro lado está el inversor B, que cree que el dólar va a disminuir de precio. Entonces hacen un contrato de opción de compra. Y acuerdan que el precio del dólar para ejercer la opción será de, lo dije hoy, 95 pesos, vamos a suponer 95 pesos. Y que además va a pagar, digamos, una comisión, un canon, en la empresa A a B por el contrato de 10.000 pesos. Muy bien. Este contrato va a tener una duración, como les dije, de 6 meses. Existen dos tipos de opciones. Está la opción europea que dice que el ejercicio de la opción recién se puede realizar dentro de 6 meses. Y está la opción americana, que es la que se utiliza acá, que la empresa A, en este caso, puede ejercer su derecho, optar por la compra en cualquier momento entre hoy y dentro de 6 meses. O sea, puede ejercerlo mañana, dentro de 2 meses o a lo sumo dentro de 6 meses. O sea, ahí tenemos los dos tipos de opciones. Europea me dice, puede ejercer la opción directamente dentro de 6 meses. La americana que me dice, puede ejercer la opción entre hoy y 6 meses. ¿Ven la diferencia entre ambas? O sea que, si yo grafico la línea del tiempo, acá tenemos los 6 meses. En la europea, solamente en este momento que yo marco con amarillo se podrá ejercer la opción. En la americana puede ejercer la opción en cualquier momento. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Supónganse que el dólar aumente. Aumente y vamos a irnos para abajo. Y el dólar ya desde mañana, o sea, hoy hicimos el contrato de opción, ya a partir de mañana el dólar sube sube desde 100 en adelante. 100 pesos, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir eso? De que empezó a subir y que el precio más bajo que hubo en todo este periodo fue de 100 pesos. O sea, hoy hicimos el contrato por 95, ya mañana el dólar está a 100 y no baja. Y no digo a cuánto llegó acá, no me interesa. Simplemente está por encima del valor, fíjense que el precio de la opción. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa A? ¿Qué le conviene hacer a la empresa A? A la empresa A le conviene
ejercer o no la opción de compra. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir? Y siempre que esté por encima del precio de strike, le conviene ejercer. Exacto, a la empresa A le va a convenir ejercer la opción. O sea, ¿por qué? A ver, ¿por qué les parece que tiene que ejercer la opción? Si ejerce la opción, ¿a cuánto va a comprar el dólar? 95. El dólar a 95 pesos. 95 pesos. Y en este caso, el que se vería perjudicado sería el que creía que iba a bajar el dólar y que pactó, o sea, el inversor B. Simplemente que el inversor B lo que sí ya ganó de entradas es la comisión de los 10.000 pesos. Esta comisión A le paga a B y eso no es reintegrable, o sea, es el costo, digamos, que tiene el hecho de hacer este contrato de opción para la otra parte. ¿Qué pasa si el dólar disminuye? El dólar cotiza a menos de 95 pesos. Si el dólar cotiza a menos de 95 pesos, a la empresa A, ¿qué le conviene hacer? A ver. No comprar. No ejercer la No opción. ejercer la opción. En principio es no ejercer la opción, comprar por fuera, digamos. ¿Está? Pero todo va a depender de cuánto represente esta comisión que ya pagó. Pero en general la respuesta es esa, no comprar, sino que no ejercer la opción, digamos, sino que comprar por fuera a un valor menor. Lógicamente, esto se los digo no porque se los vayamos a pedir ni nada, sino para que ustedes sepan. Recuerden que por ahí la compra puede tener algún tipo de impuesto o de gastos extra que también tienen que entrar en el análisis y tienen que sopesar esos gastos extras que le puede generar la compra por fuera con la comisión. O sea, no es un análisis tan sencillo de decir, bueno, yo contraté a 95, acá fuera lo puedo conseguir a 94, lo compro a 94. Todo va a depender de que si esos 94 son finales o si tienen algún tipo de impuesto. ¿Está claro? Ustedes saben que en este momento nosotros tenemos el impuesto país, el 30%, entonces todo eso tienen que evaluar en su análisis. Ahora bien, también existen las opciones de venta. En la opción de venta, el derecho a la opción es el derecho a vender. Entonces, yo contrato una opción de venta que me faculta a vender determinado activo financiero en un determinado plazo de tiempo y a un determinado valor. Supónganse que en lugar de ser una opción de compra, sea una opción de venta. Y la situación es al revés, o sea, yo quiero vender. Si yo quiero vender una opción de venta, ¿qué les parece? Voy a contratar una opción de venta porque yo creo que el dólar va a subir o que el dólar va a bajar. Creo que va a bajar. ¿Cómo? Que va a bajar. Que va a bajar. Si yo ya quiero fijar un precio al dólar es porque yo supongo que va a bajar. O sea, es todo lo contrario a lo que vimos recién. Entonces, así como yo supongo que el dólar va a bajar, va a haber otra persona que cree que el dólar va a subir.
Entonces, bueno, nos encontramos y fijamos un precio. ¿Qué pasa? A mí me da, yo lo que contraté es una opción de venta, o sea que llegado el momento yo puedo o no ejercer la opción. Supóngase que el precio de venta que se fijó en este contrato fueron de 95 pesos. Yo tengo la opción de vender a 95. ¿En qué caso yo ejercería la opción de venta? ¿Qué les parece a ustedes? En caso de que el dólar valga menos de 90. Exactamente. Fíjense, si yo fijé una opción de venta del dólar a 95 pesos, si el dólar cotiza a menos de 95 pesos, yo voy a ejercer la opción de venta. ¿Por qué? Porque al ejercer la opción de venta, la otra parte se ve obligada a comprármelos a 95 pesos. Entonces, yo le vendo a 95, después voy y compro en el mercado a 90. ¿Entienden? Sí, profe. Sí, que tanto en un caso como en otro, lo que estamos haciendo es cubrirnos de un riesgo. De un riesgo que en este caso, bueno, hablamos del dólar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa que, por ejemplo, tenía una deuda en dólares. O si yo quiero vender dólares, bueno, porque sé que voy a necesitar pagar en pesos. Entonces estoy suponiendo que el dólar va a tener determinado comportamiento. Y hago una opción de venta. ¿Estamos? Profe, ¿y en la opción de venta también hay una comisión o algo así? Sí, también. Sí. Siempre la otra parte que no es la que ejerce la opción recibe un canon, digamos, una comisión. Sí. Si no, nadie lo haría porque estaría arriesgando todo, digamos. Ahora, fíjense la diferencia que habría entre un futuro y una opción de compra. En el futuro, ustedes fijan el precio y ese precio se tiene que respetar y se debe cumplir. No es que puedo decir sí o no. En la opción, yo decido si sí o si no. ¿Está claro? Porque hoy Profe, vimos el... Sí. ¿Puede dar un ejemplo de futuro? Y sería el ejemplo que hoy dio. Lo mismo, comprar, pero y es sí o sí. comprar dólares. Claro, si yo compro dólar a futuro, yo estoy pactando hoy un valor del dólar para dentro de determinado tiempo. Eso es un futuro. Yo lo contrato con otra persona y estoy hablando de un activo financiero. ¿Qué pasa? En ese caso, si yo contrato con la otra persona que me va a vender dólares dentro de 3 meses a un determinado valor, esa otra persona sí o sí me los va a tener que vender a ese valor y yo sí o sí se los voy a tener que comprar. Es la diferencia que existe con la opción. En la opción yo decido si sí o si no. ¿Está? Por eso es que en la opción tiene esa comisión o canon que recibe la otra parte. En cambio, en el caso de los futuros, se pacta directamente el precio. Y la otra parte me va a entregar a mí el dinero suficiente como para que yo pueda comprarlo a la cotización de ese día. ¿Está? Fíjense, yo acá les armé y voy a volver. No estamos compartiendo pantalla, así que aguárdenme. Yo hice un cuadrito acá con el tema de los futuros precisamente. El futuro se usa como cobertura, como inversión. Básicamente son los dos más importantes. Como cobertura se asegura el precio de compra del activo subyacente y se cubre ante una posible suba en el precio.
Y eso es cuando uno compra, digamos, y el que vende se asegura el precio de venta del activo subyacente y se cubre ante una eventual disminución del precio. Siempre tiene que ser opiniones contrarias, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que siempre dijimos, uno cree que sube, el otro cree que baja. Tanto en los futuros como en las opciones pasa exactamente lo mismo. El que invierte especula con una suba en el precio del activo subyacente, por eso compra. Y el que vende especula con una baja, o sea, ya el que invierte lo hace porque está especulando, no porque quiera cubrirse de un riesgo. El que lo hace para cubrirse de un riesgo es porque está sabiendo, por ejemplo, que va a tener que cubrir determinada deuda o va a tener que comprar determinado bien y va a necesitar ese dinero, son dólares, bueno, esa cantidad de dólares, por ejemplo. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre estos dos temas? Porque tenemos otros casos más de derivados. ¿Está entendido hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, después tenemos, bueno, esto que dice opciones de compra o call o put son los ejemplos que vimos. Los swaps. Los swaps son, digamos, intercambio de flujos de endeudamiento que se hacen entre dos empresas. La definición que se da es la siguiente: acuerdo entre partes para intercambiar pagos periódicos calculados en base a una tasa y un capital nominal mutuamente acordado con el fin de limitar sus riesgos financieros. Yo les voy a mostrar para esto, a ver, aguárdenme, un ejemplo de swap, porque es más complicado de entenderlo. Como les dije al inicio, básicamente el swap es un intercambio que hacen dos empresas de un flujo de pago de un endeudamiento o de un flujo de moneda o de un flujo de tasa, todo tienen que ver con endeudamientos. Por ejemplo, supongan, pero no lo hacen directamente juntándose las dos partes, sino que siempre hay un banco en el medio que es la que organiza esto. Supónganse que yo soy una empresa argentina que por tal acá en el país estoy tan bien calificada que obtengo muy buenas tasas. Y estoy por endeudar, pero me estoy por invertir en Brasil y necesito de un endeudamiento en Brasil, pero bueno, en Brasil soy nuevo y me cobran una tasa más alta que a una empresa ya radicada en Brasil. Por otro lado, esa empresa radicada en Brasil está por invertir en Argentina y le pasa lo mismo que a nosotros en Brasil, a ellos en Argentina. A ellos en Argentina le cobran una tasa más alta que a nosotros. ¿Por qué? Porque son nuevos, porque no tienen antecedentes o por lo que fuera. Entonces, se logra hacer un swap, pero como les decía, no es que yo conozco a esa otra empresa ni que esa otra empresa me conoce a mí. Hay un banco con el que estamos trabajando las dos, bueno, que nos conoce a las dos. Entonces, ¿qué hace? Logra que yo tome el préstamo en Argentina a la tasa que me dan a mí, y a su vez que la empresa brasilera tome el préstamo en Brasil a la tasa que le dan a ella en Brasil, y ese banco intermediario intercambia los préstamos. Es decir, el préstamo que tomó la brasilera me lo da a mí, el préstamo que tomé yo se lo da a la brasilera, y a su vez es el que se encarga de cobrar las cuotas a ambas y de hacer los pagos en cada banco. No sé si entienden. A ver, creo que en el gráfico que hice está. Fíjense acá.
Una empresa argentina consigue financiamiento al 14%. A ver, no, espérenme. Sí, al 14% en Argentina. Y en Brasil consigue financiamiento al 12%. La empresa brasilera consigue financiamiento en Brasil al 11% y en Argentina al 15%. Entonces, vía un intermediario, se logra que la empresa argentina obtenga los fondos en Brasil a una tasa del 11% y la empresa brasilera consiga los fondos en Argentina a una tasa del 12%. Es decir, yo Argentina, que en Brasil me cobraban el 12, voy a pagar el 11. Y a su vez, la brasilera que en Argentina le cobraban el 15 va a terminar pagando el 14. Esto es un swap de tasas, digamos, de tasas y de divisas. O sea, yo voy a pagar en Brasil, en reales, a la tasa del 11. La empresa brasilera va a pagar en Argentina, en pesos, al 14%. Pero también suele haber swap de flujos, o sea, o de sistemas de amortización de deuda, por así decirlo. Por ejemplo, una empresa consigue un préstamo a pagar por sistema francés, por ejemplo, y otra lo puede conseguir solamente por sistema alemán. Y resulta que a la que le conviene, a la que consiguió un sistema francés, le conviene el alemán y viceversa. Bueno, ahí también se puede dar un swap de flujo de fondos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a una le interesa una forma de cancelar o le viene bien una forma de cancelar el endeudamiento y a otra. O también puede haber un swap de divisa, es decir, que una empresa necesita pagar en determinada moneda y otra que lo necesite pagar en otra. Pero siempre estos intercambios se los hace a través de un intermediario. O sea, no es que las empresas se conocen o están en contacto, sino que hay un intermediario que logra esos intercambios, que beneficia a ambas empresas porque o consiguen pagar en la divisa que quieren o consiguen mejores tasas, tal como el ejemplo que acabo de mostrarles. Creo que de todos los que vimos es por ahí el más complicado de entender y es el que yo creería que en nuestro país es el que menos se da. ¿Quedó entendido más o menos en qué consisten los swap? Sí, profe. Yo este material lo voy a poner en el aula virtual. Les digo porque creo que les va a ser de bastante utilidad para estudiar. A ver, ¿qué tenemos acá? Ahí está la explicación del gráfico, ¿no? Bueno, y el último tema que nos queda de esta unidad es lo que tiene que ver con globalización. ¿Ustedes qué entienden por globalización? Fíjense que uno ahora agarra el celular y se entera de las noticias de todo el mundo. O sea, busca noticias de cualquier rincón de la Tierra y lo va a tener. Entonces, esto es la globalización, es decir, ya las economías no son economías cerradas, tienen que ser economías abiertas, las empresas no pueden circunscribirse al lugar donde están, sino que tienen que tener información no solo de la región y del país, sino también a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esto va a permitir su crecimiento, pero también la globalización, el hecho de que
conozca todo hizo que por ahí las empresas tengan más poder en determinados países que los mismos gobiernos y que incluso llegan a producir algún tipo de guerra, entre comillas, por los capitales. Fíjense que las empresas ahora se mueven de un país a otro como si nada, o sea, no hay problemas al respecto. A eso se refiere básicamente la globalización, a no estar circunscripto al lugar donde estamos radicados, sino a tener información a nivel regional, nacional y mundial. En general, las características de la globalización son las siguientes. Primero, hay una tendencia a la estandarización. Hay un proceso de integración. Se tiende a borrar de alguna manera las particularidades de cada región, de cada país. Fíjense que hasta la música, vamos a dar un ejemplo, es como que hay músicas que van siendo de moda no solo en su país de origen, sino a nivel mundial. Hay invasión de programas de determinados países. Yo hablo de la música porque si ustedes se darán cuenta hoy por hoy, el tema de la globalización hizo que la música que más se expanda a nivel mundial es la que es cantada en inglés. Antes se escuchaba música, no había esta globalización, entonces, claro, los cantantes visitaban los países y a raíz de eso, bueno, venían cantantes en italiano, en francés, y los distintos países conocían músicas en distintos idiomas. Hoy por hoy, con la globalización, yo creo que el idioma en lo que es música se refiere, que más se usa es el inglés. Es como que ha habido una invasión. Esa es una característica de la globalización en cuanto a modas, a costumbres, es como que lo propio, lo particular de cada región va como desarraigándose. Eso todo es hasta la forma de la forma de vestirse, de peinarse, o sea, todo ha sido invadido por la globalización. Y esto es muy importante que las empresas lo tengan en cuenta. Por otro lado, esto está queriendo decir que la empresa, cuando hace sus proyecciones, tenga en cuenta no solo los enfoques locales, sino también los enfoques globales. También es cierto que la globalización trajo algunas consecuencias positivas, por ejemplo, en cuanto a reducción de costos, mejora en la calidad de los productos, eficiencia en la competitividad, integración de algunas empresas, pero también tiene muchas cosas negativas. Como les decía hoy, el gran poder que tienen las empresas multinacionales y el hecho de que puedan llevar sus capitales de un lugar a otro pueden causar daños a los países, y existe la competencia entre los países por los capitales financieros. Se han destruido pequeñas y medianas empresas justamente por el accionar de las multinacionales. Se han creado grandes corporaciones. O sea, también la globalización tiene efectos muy, muy negativos en las economías y en particular en las empresas pequeñas y medianas. Bueno, yo les pido que además del material que yo les voy a poner en el aula, lean la bibliografía, busquen especialmente este tema de globalización, da
para hablar, digamos, son muchos los aspectos que engloba la globalización. Así que les digo para que no se queden solamente con el material que les voy a poner en el aula. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud. No, profe, no hay preguntas. Bueno, ustedes ya tienen que ingresar, creo que a los prácticos, ya estamos sobre el final de la hora. De todas maneras, chicos, les pido que vayan anotándose las dudas, no esperen para último momento la clase antes del parcial. Traten de ir leyendo y así como hicieron preguntas de la unidad 2, 3, no me acuerdo, hagan de la unidad que sea, no importa que haya sido de primer parcial, hagan, o sea, sáquense todas las dudas que tengan. Bueno, los libero entonces para que acudan a los prácticos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao. Profe, disculpe. Sí. ¿Podría subir la clase del lunes? Sí, la voy a subir ahora porque nunca me dejan el momento subirla, entonces tengo que esperar a que compaginen y me manden el mail de que recién puedo subirla, así que ahora la subo a la del lunes y voy a ver si me pueden subir este material también para ustedes. Pero el material al aula virtual.